El precio del petróleo tiene un impacto muy significativo para la economía colombiana en aspectos como la oferta de divisas y por lo tanto la tasa de cambio, los ingresos del gobierno y en general en el crecimiento económico. De hecho, fue una caída del precio del petróleo a mediados de 2014 la que generó un aumento del dólar de más o menos 2.000 pesos a más o menos los 3.000 pesos que hemos tenido en los últimos meses. Esa misma caída hizo que el gobierno tuviera que hacer una reforma tributaria porque se le cayeron los ingresos, pero además de eso, esa caída del precio del petróleo hizo que la economía colombiana dejara de crecer 4,5% a crecer el precario 2% que hemos visto recientemente. Sobre el precio del petróleo hay noticias buenas y noticias regulares recientemente. Las noticias buenas es que después de una recuperación gradual que tuvo durante el 2016, el precio del petróleo se ha mantenido en los últimos 6 meses por encima de $50 el barril para la referencia Brent, que es la referencia relevante para Colombia. La noticia regular es que en los últimos días ese precio se ha empezado a escurrir. Ha estado por debajo de $50 el barril y en medio de una gran volatilidad la gente se pregunta: ¿qué está pasando con el precio del petróleo y sobre todo, qué perspectivas hay hacia el futuro? Veamos. Para saber por qué han trastabillado los precios internacionales del petróleo, hay que identificar primero cuál fue el factor que los hizo subir por encima de $50 el barril durante buena parte de este año. Esa circunstancia se encuentra en noviembre del año pasado. En ese mes hubo una reunión entre los países miembros de la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, con algunos países que no son miembros de la organización, en concreto Rusia. Entre todos se pusieron de acuerdo para hacer un recorte de la producción. Ese recorte es de 1,8 millones de barriles diarios y con ese recorte lo que se buscaba era elevar los precios casi hasta $60 el barril. El acuerdo no ha sido tan exitoso como se esperaba, pero ha sido suficientemente exitoso para mantenerlos por encima de $50 el barril. ¿Qué está pasando ahora? 3 cosas. La primera: Estados Unidos, que no hace parte del acuerdo, no hace parte de la organización, ha ido chupando rueda. ¿Qué quiere decir eso? Se ha aprovechado de los altos precios del petróleo y ha aumentado en 10% su producción en los últimos 8 meses. Eso obviamente presiona los precios hacia abajo. La segunda cosa que ha pasado: Libia, un país miembro de la OPEP, pero que no hace parte del acuerdo de reducción de la producción, ha llegado a tener una producción récord para los últimos 2 años, lo que también presiona los precios hacia abajo. La tercera cosa, y quizás la más importante: el acuerdo de recorte de producción solamente abarca el primer semestre de este año. Por lo tanto, para los distintos agentes del mercado es un enigma lo que vaya a suceder en la segunda parte del año, cosa que se determinará en una reunión que tendrá lugar en los próximos días. El 25 de mayo, es decir, en apenas unos días, se volverá a reunir los países miembros de la OPEP con algunos países no miembros para saber si prorrogan el acuerdo de recorte de la producción y así mantienen los precios altos. Hay 2 escenarios. El primero: que lleguen a un acuerdo, mantengan los precios altos, pero le permitan a Estados Unidos seguir chupando rueda y ganando participación en el mercado. La segunda: que Arabia Saudita o que Rusia digan: yo no le jalo más a esto, es decir, yo no voy a estar haciendo esfuerzos de recortar mi producción para que suban los precios y los termine aprovechando alguien que no hace parte de este acuerdo, en concreto Estados Unidos. ¿Qué irá a pasar? Esperemos al 25 de mayo y de esa reunión sabremos qué va a pasar con el precio del petróleo en la segunda mitad de este año.